y otro compañero más, que a través de mi participación en una radio abierta que se hizo frente a las oficinas de PAMI en la plazoleta Islas Malvinas. Sí. Cuando fue lo del tema del final de la moratoria previsional, Ajá. bueno, entonces me propusieron utilizar el espacio para poder brindar ayuda gratuita, totalmente gratuita, a aquellas personas que necesitasen hacer algún tipo de trámite o algún tipo de gestión ante ANSES o PAMI, y de esa manera poderlos acompañar desde nuestros conocimientos y brindándoles el asesoramiento que pudieran necesitar. Roberto, qué importante en este momento, bueno, siempre hay mucha gente que ha quedado un poco fuera del sistema por distintas razones, ¿no? Porque no manejan las redes sociales, porque no manejan internet, generalmente los adultos mayores, ¿no? Y que quieren hacer trámites y de pronto se les dificulta, es complicado y generalmente cuando uno va a estos, a lugares como ANSES, PAMI o distintos estamentos oficiales, oficinas oficiales para hacer cualquier tipo de trámite, te mandan a que vayas a un sitio web y mucha gente no maneja ningún sitio web, no tienen ni siquiera, apenas a gatas manejan sus celulares. Claro, por eso surgió un poco la iniciativa. Una estamos viviendo un momento en el país, un momento económico en donde más allá de que pueda parecer una locura o que pueda parecer exagerado, hay mucha gente que ha tenido que dejar de poder continuar con el acceso a Internet, Sí. priorizando otras necesidades básicas. Y eso es así. Lamentablemente, por la economía que estamos viviendo, es así. Teniendo en cuenta que nos están pagando a los jubilados un 30% de lo que realmente marca la canasta básica alimentaria sin medicamentos para un jubilado de tercera edad, tengamos en cuenta que bastante difícil se puede llegar a hacer el poder pagar Internet. Sí. Entonces, poder colaborar desde un lugar como el espacio Leopoldo Marechal, donde simplemente nos brindan la posibilidad de tener un espacio para poder atender a la gente, porque te podrás imaginar que en plena calle sería medio complicado poder brindar algún tipo de asesoramiento sin acceso al servicio, a un servicio básico que es la computadora para Sí, poder acceder. es complicado, es complicado. Bueno, y Eh, en el multiespacio Marechal, tienen todas las comodidades para poder hacerlo. Exactamente, y estamos todos los miércoles con Augusto, desde las 16 a las 18 horas, recibiendo a aquellas personas que necesiten gestionar cualquier tipo de trámite o que tengan cualquier tipo de duda respecto a ANSES o PAMI. Bien, bueno, ¿y cuáles son los temas más frecuentes de pronto? ¿Esto cuándo arrancó? ¿Hace poco? Esto arrancó el día 23 de abril. Ajá. Donde recibimos consultas con respecto a aportes que faltaban, hubo gente que de pronto vino a consultar si todavía tenía posibilidad o acceso a la moratoria, Sí. si había algún otro tipo de posibilidades de cancelar aportes previsionales que tenían en deuda. Son distintas las consultas, son variadas. Pero Son muy variadas. y hubo mucha gente que también con esta disposición del gobierno nacional de que, bueno, de terminar con el tema de moratorias, hubo mucha gente que no sabía, por ejemplo, gente que tenía turno, que fue creo que la pregunta frecuente, ¿no? Gente que tenía turno y que no sabía si entraba dentro de, o sea, que si había quedado dentro para poder jubilarse o directamente estaba todo cancelado. ¿Qué pasó con eso, por ejemplo? Bueno, en algunos casos se respetaron los turnos y Sí. en otros casos que fueron derivados para una cantidad de días superior a lo estipulado, Sí, directamente perdieron la posibilidad de la moratoria. claro. O sea, Entonces, hasta cuándo se es, respeta es- eso, por ejemplo? y los respetaron los van a respetar hasta mediados de mayo.
O sea que ya... Pasado mediados de mayo ya no creo que respeten absolutamente nada más. Y siempre y cuando Sí. el turno haya sido otorgado con antelación al 23 de abril, Ajá. que fue la fecha límite para la moratoria. Claro, después ya no se otorgaron más turnos. Exactamente, ya después no se otorgó absolutamente nada más. Ajá. Bueno, ¿y qué va a pasar con toda esa gente que no se va a poder jubilar? O sea, van a tener que Bueno, tener, ese también es, esa es otra de las preocupaciones, ¿no? O sea, ¿quién tiene hoy los 30 años de aporte que te hayan aportado? Porque mucha gente trabajó, pero como sabemos, o sea, fue muy frecuente esto de que las empresas no les hacían los aportes. Entonces, bueno, precisamente, María, permíteme que te explique. Sí, Hay mucha gente que malintencionada, y sí. vos sabés que perfectamente que hay de repente algunos comunicadores malintencionados Ajá. que lo que dicen es que se regalan las jubilaciones, etcétera, 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 Sí. o gente que confundida por un discurso erróneo piensa que aquella persona que se acoge a una moratoria no paga su haber jubilatorio. Y permíteme que les aclare que eso no es así, Ajá. porque hay muchos casos en los cuales las empresas donde trabajaban no efectuaron los aportes, lo que no quiere decir que la persona no los haya efectuado o que no haya aportado, y cuando llega el momento de su edad jubilatoria, va a averiguar por la sábana de aportes efectuados si se encuentra con un periodo faltante. Ajá. Van a reclamar y esa empresa ya no existe. Entonces, ¿cuál es el remedio que queda? ¿Perder la jubilación y acceder a una PUAM? No, la posibilidad estaba en poder comprar esos años que faltaban con antelación a la fecha de jubilación. Sí, pero Y en bueno, algunos casos sí, donde la edad jubilatoria ya estaba cumplida, les permitían regularizar esa deuda previsional a través del cálculo de una cuota que se descontaba de su haber jubilatorio, actualizable exactamente igual a la movilidad jubilatoria. claro, y bueno, pero ¿qué pasa en esos casos, Roberto, no? O sea, por supuesto que la gente va a poder ir al Marechal a hacer la consulta los días miércoles de 16 De 16 a 18. a Por el 18 horas. momento, depende la cantidad de gente que se pueda ir sumando con dudas o algo por el estilo, agregaremos otro horario, otro día y demás. Por el momento iniciamos de esta manera. Bien, y en estos casos, Roberto, por ejemplo, en el caso de la gente que haya hecho aportes y que la empresa no se los haya aportado, ¿no? Valga la redundancia, y que de pronto ¿hay alguna medida legal que se pueda hacer? O sea, ¿cómo se comprueba? ¿O no hay forma de comprobar y pierden? Lamentablemente ya no, María. Ajá. Lamentablemente al no entrar, o sea, al haber caducado, haber terminado la fecha de fin de la moratoria y no haber sido avalado su renovación en el Congreso, lamentablemente aquellas personas tengan o no aporte jubilatorio, hoy por hoy el único recurso que le queda al cumplida la edad jubilatoria es una PUAM, una prestación universal al adulto mayor que consta en un 80% del salario mínimo de un jubilado, Claro. o sea, de una jubilación mínima. Estamos hablando un 80% aproximadamente en 200.000 pesos. Ahí está, bueno, o sea, hay otra alternativa que quizás no es la ideal, pero bueno, ante nada, ¿no? Como está pasando, como va a pasar, que va a haber mucha gente que va a quedar de pronto afuera con el tema de la jubilación mínima, pero pueden acceder a la PUAM, que es otra de las alternativas. Sí, lo que pasa es que lamentablemente vos imaginate que si hoy un haber mínimo tiene una merma con respecto a lo que tiene que ver la canasta básica de un jubilado sin medicamentos de casi un 70%,
mucho más una persona que cobre PUAM. Vergonzoso, realmente el tema de las jubilaciones es un tema vergonzoso, una deuda Y teniendo en pendiente. cuenta, María, que el día jueves, en sesión de diputados, Sí. se va a tratar la reforma laboral y la reforma previsional, Sí. con lo que estamos a la espera de la posibilidad de una reforma previsional que modifique la edad jubilatoria para las mujeres y para los hombres, y llevarla a 70 años para los hombres y 65 las mujeres, y una reforma laboral en la cual vuelva a haber nuevamente flexibilización laboral y teniendo en cuenta lo que eso representa. Cuando hablamos y todo esto es sí. a pedido, porque esto, a ver, estas son las condiciones que impuso el Fondo Monetario Internacional. No, ni hablar, sí, eso en cae de maduro. otorgarle el último préstamo económico. Sí. ¿Cuáles serían los puntos más problemáticos y que más nos pueden perjudicar, Roberto, con el tema de la reforma laboral? Y con el tema de la reforma laboral, uno de los puntos que pueden llegar a perjudicar es el techo a las paritarias, Ajá. a la negociación salarial. Otro de los puntos delicados a tratar con el tema de la reforma laboral son las privatizaciones de las empresas. Sí. Y además de la reforma, además hay que hablar, estamos hablando de la posibilidad, que en este caso yo te diría que si sale aprobada la ley, decididamente el regreso de las AFJP al sistema. Ajá. Y con respecto a la parte previsional, ¿de qué estaríamos hablando? Y estaríamos hablando que una persona necesita tener 30 años de aporte, sí. Seguir trabajando hasta los 70 años los hombres, hasta los 65 las mujeres. Ajá. Y el tema sería que si hacen un cambio del régimen de capitalización, en lugar del régimen de reparto, que es el régimen que tenemos hoy, que es solidario, sí. Estaríamos hablando que va a haber un 10, un 20% de la población que no va a llegar nunca a poderse jubilar, decididamente. Ajá. Bueno, son un montón de cosas que a veces no se prestan mucha atención, ¿no? En esto, pero que son temas y puntos muy importantes. Sí, son importantes. Que modifican un montón de cosas. Es el futuro de una generación. Sí, modifican muchísimo todo. Exacto, porque hasta modifican los monotributos. Sí, bueno, ni me hables de los monotributos porque estamos pagando monotributos pero terribles. Por eso, modifican hasta el monotributo, con la reforma laboral también. Ajá. Entonces, es muy complicado todo lo que se viene. Yo creo que mucha gente ignora el desastre que representó el proyecto de aprobación de la ley bases y del decreto 70/23. Yo creo que mucha gente no tiene la menor idea del desastre que esto representa. Para que tengas una noción, es exactamente el circuito de privatizaciones y de homologaciones que se hicieron en la década del 90 con Carlos Saúl Menem. Sí, estaba pensando exactamente eso. Estaba pensando eso, Roberto. Y bueno, pero es falta o sea, un poco de desinformación porque esto en los medios muchas veces no se dice. No, en los medios, mira, te voy a hacer un comentario que tiene que ver con esto, pero para que tengas una noción. Hay medios que están publicando como algo muy bueno, diciendo y malinformando que los jubilados van a recibir un 50,3% de actualización sobre sus haberes. Ajá. Cosa que no es. Eso es una falacia. Nada más lejano a la realidad. Exactamente, y te explico por qué. Porque lo dicen en función de un fallo que se publicó de la Cámara Federal de Mar del Plata, donde declaró la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de la Ley 27.609. Ajá. La Ley 27.609 era la de movilidad jubilatoria que rigió
del 2021 a 2024. Sí. Conjuntamente con ese fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, establecieron sentencia también 3 cámaras más. Una, la Cámara Federal de Mendoza, en el caso Cortés, la Cámara Federal de Salta, en el caso Sendán, y el Juzgado Federal de Segunda Instancia de Córdoba, en el caso Guillo. Sí. Todas esas invalidaron lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria. Ajá. Entonces, la Cámara Federal de Mar del Plata utilizó eso en un juicio donde la señora Jiménez Mirta Noemí contra ANSES sobre reajustes varios. Ese es el auto del juicio. Sí, me acuerdo. En todos los casos son circunstancias puntuales, reclamos puntuales, juicios puntuales, y que no afectan al universo de jubilados. Claro, son casos aislados, como vos decís, casos puntuales. Son casos puntuales en donde las cámaras federales fallaron a favor de los juicios, pero te aclaro, ya fueron apeladas esos fallos por ANSES. Ajá. Entonces, lo que no quiere decir, más allá de que las apelaciones y los fallos fueron en segunda instancia, ANSES volvió a apelar y así vamos a seguir in eternum, teniendo en cuenta que ANSES hoy por hoy no va a pagar nada porque está desfinanciado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ajá, sí. Sí, no. Y te digo, me parece que todo esto va a tener un revés. Yo creo que todo esto va a ser en perjuicio de los jubilados. Tenemos un bono congelado de 70.000 pesos que realmente ya no existe. ¿Cuánto debería ganar un jubilado para estar dentro de lo que sería una vida digna, Roberto? Porque Mira, estamos viviendo para que tengas una noción, hablando siempre de una canasta básica alimentaria con medicamentos, sí. Un jubilado tendría que estar ganando 1.300.000 pesos aproximadamente. Sí, aproximadamente y sin lujos. Sin lujos. Ajá. Hablamos de canasta básica. La canasta básica alimentaria solamente, sí. Estamos hablando entre 650 y 700.000 pesos. Sí, cosa que estamos lejísimos de eso. Muy lejos, muy lejos. Muy lejos. Pero bueno, a ver, a mí lo que más me preocupa es que todo esto lo único que hace es, si en relación a lo que yo te estaba comentando recién de los fallos, sí. Es que algunos medios, utilizando esta información falaz, porque no lo va a recibir todo el mundo, lo informan como si fuese una gran noticia para los jubilados. Vos fijate que muchas veces abrimos nuestros portales en los celulares y aparecen noticias sobre gran noticia de ANSES o bueno, novedades de ANSES y que te tiran unos títulos que parece que bueno, que la jubilación fuera a aumentar y uno dice, a ver, si lees la letra chica, son todas mentiras, porque yo siempre digo, todo ¿no? Mentira. Todo mentira. Ojo con la fake news o con toda esta información que es totalmente mentirosa y que hace que los adultos mayores tengan esa ilusión de pensar que en algún momento va a haber un aumento de jubilaciones, un aumento de bono, que en realidad lo del bono, bueno, es hoy y hasta no sabemos cuándo, ¿no? Te digo honestamente, el único aumento que hay es el aumento correspondiente al IPC, sí, para el mes de mayo, que es el IPC del mes de abril, sí, que es del 3,7% del haber. Sí, es lo que se estaba anunciando. Eso es exclusivamente lo que hay. Ese es el aumento que va a haber. Claro. No hay otro tipo de aumento ni otro tipo de reajuste. Porque si bien estos fallos lo que hacían era declarar inconstitucional la fórmula de reajuste, lo que se hizo
con respecto al reajuste a través del RIPTE y de los bonos adicionales, se compensaba la movilidad jubilatoria para que superara el acumulado inflacionario. Sí. Hoy por hoy el bono está congelado y aquellas personas que cobran dos beneficios, por ejemplo, jubilación y pensión por viudez, no lo perciben. Bueno, y también, bueno, hay otro tema también que es preocupante, no menos preocupante, que es el tema de los medicamentos, ¿no? Sí, sí. Casualmente yo hoy estuve en PAMI también por una cuestión de que, bueno, había un run de pasillo que decía que, bueno, los medicamentos había que ir todos los meses a PAMI a actualizar y, bueno, hoy me confirmaron en PAMI que no es así, depende del No, no es medicamento. así, María. No, Es bueno, otra pero falacia. sí, entonces uno va a la farmacia y en la farmacia te dicen, no, pero este no está, tiene que pagar tanto, este tiene costo. Cuando antes los medicamentos tenían el 100% de cobertura, o sea, los medicamentos permitidos por cada persona jubilada, y resulta que llegas a la farmacia y te dicen, no, este tiene un costo, este tiene otro costo. Y, Sí. o sea, no A paguen ver, nada, no hay que pagar nada, hay que ir a PAMI a hacer eh, el reclamo, ¿no? Y seguir te el comento trámite. cómo es la cosa. Dieron Sí, de baja el Bademecum un obligatorio de 180 medicamentos. sí, ajá, Había 180, había un Bademecum de 180 medicamentos gratuitos sí, que fue dado de baja. Hoy por hoy, los que quedan únicamente con gratuidad son los oncológicos, que son por ley, sí, y los de diabetes, que son por ley. ajá, Pero después el resto, todo tiene costo de pago. En algunos casos el 40%, en otros casos el 60%, sí, dependiendo el acuerdo que tiene PAMI con el laboratorio. sí. ¿Vos me escuchás, Roberto, bien ahí? Yo te escucho perfecto. Perfecto, bueno. Y bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Que la gente está muy, pero muy complicada porque encima de que los jubilados no llegamos a fin de mes, tenemos que andar costeando los remedios que no son baratos y que por ahí, Bueno, o sea, un medicamento o si tenés que pagar un par de medicamentos de los que tenés que tener sí o sí, consumir sí o sí, te lleva a más de 60.000 pesos. O sea, es sí, un tema. olvídate, hay medicamentos los medicamentos para la presión, medicamentos para el corazón y demás que perdieron la gratuidad, estamos hablando de arriba de los 80.000 pesos Sí, 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 sí. mensuales. Sí, sí, es realmente Y te doy otro detalle más, sacaron otra fake news informando de que había que reempadronarse y que había que ir a las oficinas de PAMI a gestionar la gratuidad que les otorgaban la gratuidad para 5 medicamentos. Y otra mentira. ajá. Sí, no sé qué estará pasando. Yo justamente mañana tengo que ir a hacer un trámite por mi mamá y realmente hoy me dijeron en PAMI que no compre absolutamente nada porque los medicamentos autorizados, que si ya los renovó, se los tienen que dar en la farmacia. ¿Hay algún tema con las farmacias también, Roberto, o qué pasa? No sé si esto en la farmacia. Yo creo que tienen que ver con los laboratorios y PAMI. Es más, Ajá, te doy un detalle. Nuevas disposiciones de PAMI. Yo me sí, tengo que hacer un chequeo, sí, ¿sí? Me tengo que hacer un laboratorio completo. ajá, ¿Cómo? Hace cosa de 20 días me tuvieron que hacer un análisis de hemoglobina glicosilada que se utiliza para el tema de la diabetes, para otorgar la gratuidad de la medicación. Me rechazaron 4 análisis porque tengo que llevar las autorizaciones. ah, mirá. Sí, Entonces, hasta los laboratorios te limitan. ¿Me explico? Y yo no te estoy hablando por interpósitas personas, te estoy hablando en mi caso puntual y personal. sí. Sí, bueno, está muy, pero muy complicado. Vos imaginate, y vos sos una persona que podés todavía movilizarte. Yo no sé cómo hace la gente que no tiene familia, que no puede movilizarse, que de pronto está postrada y que no puede hacer este tipo de trámites, porque te llevan y Bueno, te traen por y todos ese lados. es otro de los temas, eso es otro de los temas. Bueno, desde ahí es que en el espacio Marechal tomamos la posta como para poder ayudar a esa gente que lo necesita.
Bien, bien, ahí está, perfecto, porque realmente nadie estaba pensando en los adultos mayores que no pueden hacer sus propios trámites, o que no, como decíamos recién, que no tienen familia, o que están postrados, o que, bueno, realmente es complicado. Parece que quisieran matar a todos, a los adultos mayores, que quisieran borrar esa generación de un plumazo. Sí, esa es la sensación que da, y bueno, ahí es donde entra la sabia palabra del Papa Francisco, donde decía que las dos puntas de la fila son las más importantes, la juventud por la fuerza y los viejos por la experiencia. Ahí está, era un sabio el Papa Francisco, realmente, con todas las cosas todas esas reflexiones, ¿no? Roberto, bueno, vamos a seguir conversando. No tengo mucho más tiempo, pero quiero, bueno, felicitarte a vos y a Augusto por esta iniciativa y a todo el equipo de ahí del Marechal bueno, que están haciendo una movida interesante en el multiespacio, no solamente con esto que están haciendo ustedes, vos y Augusto, sino con varios otros temas con la comunidad, ¿no? Estrechando esos lazos y también, bueno, con cursos, con talleres, con un montón de cosas de eso se trata, ¿no? Que no sea un espacio político abierto porque sí, sino que brinde un servicio a la comunidad, que es lo que la gente está necesitando realmente. Esa es precisamente nuestra intención, por lo menos en lo que a Augusto y a mí respecta, es ayudar a los que lo están necesitando hoy por hoy. Bueno, la verdad que lo celebro, así que bueno, vamos a seguir conversando, te vamos a tener como material de consulta para que nos vayas contando, bueno, todo lo que la gente quiere saber también, ¿no? Sobre todo cuando se trata de PAMI y de ANSES, bueno, todo el tema de los medicamentos, cualquier trámite que haya que hacer, entonces están Roberto y Augusto ahí en el multiespacio Leopoldo Marechal los miércoles de 16 a 18 horas por ahora, ¿no? Ese es el único día, pero bueno, los esperan para que puedan evacuar. Sí. Es como te decía, en principio es el único día, pero lo que no quita que si de repente excede la cantidad de gente que viene, vamos a agregar más horario o más tiempo. Buenísimo. Eso, descartalo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo esta comunicación. No, gracias a vos por permitirme dar a conocer la actividad, por permitirme hablar y contá conmigo en el momento que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bien, ahí estuvimos con Roberto Siciliano, con un montón de cuestiones que tienen que ver con asesoramiento para la gente ahí en el espacio, en el multiespacio Leopoldo Marechal, con respecto a todo lo que tiene que ver con PAMI y con ANSES. Los días miércoles de 16 a 18 horas por hora, y capaz que más adelante se van a ampliar los días. Nosotros nos vamos a una tanda comercial cortita porque ya llega nuestro próximo invitado. Ya venimos. En Zona, en instantes, seguimos con más. Todo cambió.